En este caso, el punto x0 sí pertenece al dominio de la función, pero la función es continua. Ahí sí podría decir por qué. Porque no existe límite. No existe límite. ¿Correcto? X0 pertenece al dominio de la función. Entonces, desde el momento que no existe límite, entonces ya la función es continua en dicho punto. Entonces, el caso de este gráfico con respecto al otro, ¿no? Es que acá x0 no pertenece al dominio de la función. En este caso, en el segundo gráfico, el punto x0 sí pertenece al dominio de la función acá. ¿Correcto? Entonces, aquí, jóvenes, la función es continua. En este gráfico, por ejemplo, x0 sí pertenece al dominio de la función. El límite, cuando x tiende a x0 tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales a él. Pero ¿qué ocurre? Que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es diferente que la función evaluada en x0. Entonces, por lo tanto, la función es continua. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, habíamos dicho que la función f continua en el punto x0, no perteneciente a la misma función, si para cada x mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Tal que x pertenece a la misma función y el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Entonces, f de x menos la función de la de x0 es menor que x. Correcto. Entonces, con respecto a los puntos que no son puntos de acumulación, el único punto que pertenece a dicho intervalo es el punto x sub 0. Entonces, esta diferencia es 0. Delta es mayor que 0, este es verdadero. ¿Correcto? Y acá f de la en x0 menos la función de la en x0 también es 0. 0 menos que x. Entonces, ahí lo tenemos. Eso es uno. La primera es la que es el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Bien, y habíamos estado viendo algunos ejemplos, y la idea siempre, la más sencilla, ¿no? El límite cuando x tiene x0 de f de x, lo podemos escribir como límite cuando h tiene 0 de f de x. Y este debe ser igual al límite cuando h tiene 0 de la función de la en x0 más h. ¿No? Entonces, para que no se equivoque acá, podemos prácticamente hacerlo así más fácil, ¿no? Y ahí, más fácil, más. Esto es lo que vamos a utilizar. Ahora, este es el análisis en un punto. Pero si quiero analizar en todo punto de su dominio, es esta la que tengo que utilizar. ¿Ya? Bien, entonces esas son las cositas. Ahora, cuando yo quiero analizar la continuidad en un intervalo cerrado, ¿no? Sobre todo, un intervalo abierto, cuando se dice que la función es continua en este intervalo abierto, cuando la función es continua en cada punto de este intervalo. Cuando se dice que la función es continua en este intervalo cerrado, entonces el intervalo cerrado lo parto, ¿no? O sea, viene a ser el intervalo abierto de AB, unión, el punto A, unión, el punto B. ¿Correcto? A por la derecha y B por la izquierda. Entonces, empiezo. A. La función es continua en dicho intervalo cerrado AB, sí, es continua en el intervalo abierto A, B. Y además, el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x debe ser igual a f de A. Y el límite cuando x tiende a B por la izquierda de f de x es igual a f de B. Una es por la izquierda y la otra por la derecha. Finalmente. De igual forma, en el otro caso, este es semiabierto. Es continua en el intervalo abierto A, B, y el límite cuando x tiende A por la derecha debe ser igual a f. Y acá, también semiabierto, entonces f es continuo en el intervalo abierto A, B, y el límite cuando x tiende a B por la izquierda debe ser igual a f. Bien, entonces, la continuidad tanto por la derecha como por la izquierda, si x sub 0 pertenece a la misma función,
y x sub 0 no es un punto de acumulación, entonces f es continua por la derecha y por la izquierda de x sub 0. Ahora, si x sub 0 pertenece al dominio de la función, es un punto de acumulación, entonces se tiene que, la función es continua por la derecha de x igual a x sub 0, si f igual a x sub 0 está definido, y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x debe ser igual a f igual a x sub 0. Ese es por la derecha. De igual forma, la función f es continua por la izquierda, ¿no? En x sub 0, si f igual a x sub 0 está definido, y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual a f igual a x sub 0. Entonces, una es por la derecha y otra es por la izquierda. Es cuando se analizaba, pues, ¿no? La existencia de límites, ¿no? ¿Correcto? Entonces, analizamos los límites laterales alrededor del punto de análisis, ¿no? Bien. Y ahora, acá. Da una función f con término de f y x sub 0 perteneciente a la misma función. La función f es continua en el punto x sub 0, sí y solo si f es continua tanto por la derecha como por la izquierda en x sub 0. Bien, entonces acá ya es lo que hemos indicado. Este es el tipo de problemas jóvenes que quiero que tengan cuidado, ¿ya? Porque uno no, ya de frente aplica y indican ya que la función es continua en dicho punto. Pero acá hay que hacer uso del teorema de Sandwich, ¿no? ¿Correcto? Y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Por favor. Es lo que hemos estado indicando. Si uno se da cuenta, pues jóvenes, acá el dominio de la función es todos los reales. Entonces lo que yo tengo que hacer para saber si es continua o no en x sub 0 igual a 0, hago uso de esto. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe ser igual a f de x sub 0. En este caso, como x sub 0 es 0, es esto lo que tengo que demostrar. ¿Ya? ¿Y cuánto vale f de 0? 0. Entonces, ese es lo único que yo les pido solamente es eso, ¿no? O sea que ustedes tienen que indicar esto, nada más, ¿no? Bien, entonces, en otras palabras, algunos ya de frente, y eso es lo que siempre pasa, ¿no? Es esto, ¿no? Por eso ya está solucionado el problema, ¿no? Y la función es continua en cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de x por el coseno de 1 sobre x, 0. Y ahí dice, pues, 0 por algo, 0. Entonces ya está resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, curioso. Eh, y uno dice, pero qué práctico, ¿no? ¿Cómo justificas que es igual a 0? Esa es la partecita nada más que necesito, ¿ya? Bien. Entonces, para eso, como ya lo hemos visto también en otros ejemplos, siempre partir, ¿no? Claro, porque si yo evalúo en 0, 1 sobre 0, y el coseno de ese valor no está definido. O sea, para valores cercanos a 0, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces manejo lo que ya conozco, ¿no? Y multiplico por el valor absoluto y ya la cosa se va haciendo más sencilla, ¿no? Entonces acá ya es la cosa más simple, ¿no? Pero que si yo analizo cuando x tiende a 0 tanto por la derecha como por la izquierda el valor absoluto de x, siempre va a 0. Entonces, es eso. Entonces ahí ya garantizo que la función es continua en 0. Y esto era lo que habíamos estado analizando previo a la definición que había dado después, ¿no? Entonces, la cosa es nada difícil, ¿no? Entonces, en otras palabras, es esta la función que nos están pidiendo. Y al final rematamos, ¿no? Tal como lo hemos indicado. Y esta es la respuesta al problema, ¿no? Entonces, cómo vamos manejando, ¿no? Las herramientas ya conocidas y empalmamos pues, con dicha respuesta. Bien, aquí jóvenes, si f y g son funciones continuas en x igual a x sub 0, entonces las funciones f más g, f menos g y f por g también son continuas en x igual a x sub 0. Y la función f entre g es continua en x igual a x sub 0 siempre que g de x sea diferente de 0. ¿Ya?
Entonces, aquí, jóvenes, analizamos esos dos casos, ¿no? Cuando el punto de análisis no es un punto de acumulación y cuando el punto de análisis es un punto de acumulación. Cuando no es un punto de acumulación con respecto al dominio, ¿no? Dado pues por la intersección de los dominios de las funciones. Porque ya sabemos pues que si yo sumo, resto, multiplico, el dominio de esas operaciones prácticamente es la intersección de los dominios de dichas funciones. ¿Correcto? Entonces, y si no es un punto de acumulación, sabiendo que ese punto pertenece a dicho dominio, entonces la función ya es continua en dicho punto, tanto para la suma, para la diferencia y para el producto. Ahora, si x igual a x de 0 es un punto de acumulación, ahí ya viene el trabajo del límite. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de todo esto. Entonces, ya se tiene lo que ya se había mencionado, ¿no? Bien, entonces aquí también, igual como lo que habíamos mencionado, cómo debe definirse f igual en pi medio, para que f sea continuo en todo el dicho intervalo. Este está el cálculo de límite. Este es el límite de la composición. Y este es un problemita clásico, ¿no? Tal como lo habíamos mencionado. Este es otro que nos había dejado. Y, hay una observación. Acá podríamos dar un ratito.
Bueno, bueno. Bien, esta preguntita, miren, de lo que... Lo podemos indicar. Sí, vamos a colocarlo así. A ver qué tal sale, ¿no? Si F tiene discontinua, entonces esta marca no debería ser así. Porque estamos viendo un tipo de discontinuidad, ¿no? Ya, entonces, mejor, sí, ya la vi. Ya, los tipos de discontinuidades ya lo habíamos indicado. Un punto x0 perteneciente a los reales es llamado un punto de discontinuidad de f si satisface alguna de las condiciones siguientes, ¿no? Donde x0 es un punto de acumulación del dominio de f. A este punto le llaman punto de discontinuidad removible o evitable también, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que x0 no pertenece al dominio de la función. Entonces alguien podría decir, profesor, no tiene sentido analizar la continuidad en dicho punto. Muy bien. Pero con respecto a este punto, ¿cómo se le llama? Este es un punto de discontinuidad removible. El límite existe y el punto x0 no pertenece al dominio de la función. En este caso, el límite existe, pero el punto x0 sí pertenece al dominio de la función. ¿Correcto? Pero las funciones contienen dicho punto. Este punto x0 también es un punto de discontinuidad. ¿Y cómo se le llama? Evitable o removible. Este es el otro caso, ¿no? X0 sí pertenece a lo mismo, no existe límite. Y este es un punto de discontinuidad de salto o discontinuidad esencial. ¿Correcto? Bien, entonces aquí tenemos la definición, un punto X0 llamado punto de discontinuidad removible evitable. Sí, tenemos los dos primeros gráficos, ¿no? X0 no pertenece al dominio de la función y el límite cuando X tiende a X0 de f de X existe en el, ¿no?
¿De acuerdo? Ahora, el segundo caso, x sub 0 pertenece a la misma función, existe límite, pero el límite cuando x tiende a x sub 0 es diferente de la función que va a x sub 0. Usualmente más manejamos la primera, ¿no? Porque da lugar a que uno vea, pues, de cómo podemos hacer para que la función sea, pues, continua en un intervalo que uno desee, ¿no? En este caso, con respecto a esta definición, tenemos, pues, que da un punto x0 que no pertenece también a la función, de discontinuidad evitable o removible de una función f, que dice que la función f sombrerito de x es una extensión continua de f en x0, si cumple esto, ¿no? ¿Correcto? En otras palabras, lo que tengo que hacer es calcular este límite, ¿no? ¿Para qué? Para llenar ese huequito, ¿no? ¿Y eso cómo ocurre? O sea, en otras palabras, como aquí dice, pues calculo este límite, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Para llenar este hueco de acá, ¿no? Entonces, el trabajo, en otras palabras, es el llenar este hueco, ¿no? Este huequito tengo que cubrir. ¿Y cómo lo hay? Calculando el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. En otras palabras, es eso. Muy bien. Y esta es la definición, es la que manejamos, aquí, lo que debo hacer para calcular límite. Por ejemplo, acá ya tengo el ejemplo que estoy dejando, ¿no? Entonces, ¿cómo debe definirse f en 0 y f en 1 para que la función sea continua en el intervalo cerrado de 0 a 1? Cálculo de límite, ¿no? Y ya lo que. Bien, entonces, esa es la idea. Pero antes de eso, acá, ¿no? Lo voy a potenciar. A ver, fíjense, son funciones. En x sub 0. ¿Qué podemos decir? A ver, si que son funciones continuas en x sub 0, ¿qué podemos decir?
Se dan cuenta, ¿no? Otro. O sea, ustedes pueden indicar con este ejemplo, ¿no? La pregunta entonces, podemos decirlo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con respecto a las funciones? ¿Qué pasa si... A ver, ¿qué pasa si la función... ¿Qué pasa si la función f es continua? Mejor así, si la función f es continua. Sí, la función es continua. Cero. Y ahora sí. Podemos decir, ¿no? Puede ser con la suma, puede ser con la diferencia. Acá hay varias preguntas que uno podemos decir como el producto. ¿Por qué no? Entonces, esas son las cositas que quiero que las tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, o algunos dicen, pues, o la pregunta también podría decir, a ver, eh, una chiquita, ¿no? Darse los ejemplos, de tal forma de que sea continua una en X sub 0 y discontinua en dicho punto también en X sub 0, ¿no? Y ver si la suma, diferencia, producto es continua en dicho punto, ¿no? Entonces, esas son las cositas que ahí uno analiza, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces, pues, en el punto X sub 0, ¿no? Por ejemplo, X sub 0 igual a 0. Y uno dice, pues, ya, si las dos funciones son discontinuas, pero de tal manera que las funciones no sean iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ah, una fácil, ¿no? Quiero analizarlo, pues, por ejemplo, me da una función, 1 sobre X, ¿no? Entonces es discontinuo en cero, claro. Y la otra función, menos 1 sobre X, ya solucionamos, ¿no? No, porque el producto ya no es, sigue siendo discontinuo.
Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Entonces uno comienza a ir armando, ¿no? La función, ¿correcto? Entonces, esta es una situación, jóvenes, que en realidad nos permite, ¿no? Decir, pues, cómo podemos nosotros analizar, ¿no? Si la función es continua o no en dicho punto. Bien, entonces ese es bonito, ¿no? O sea, es formularse funciones de tal manera, pues, de que me garanticen eso, ¿no? O sea, darse un ejemplo, ¿no? Bien, ahora acá jóvenes, tenemos las funciones polinómicas, racionales y trigonométricas, ¿no? Esas son continuas en todo su dominio. Este es un teorema, jóvenes, que ya en diferentes ocasiones ya también lo hemos presentado. Solamente para eso, jóvenes, debemos de recordar la solución. No, lo que ya se sabe, pues, cuando uno está en su preparación. eh, el, a ver, el, el saber, podemos llamarlo así, una ecuación en general, una ecuación trigonométrica, y ver cuáles son el o los valores que hacen que esa igualdad se cumpla, ¿no? Claro, tomando en cuenta de que esa existe, ¿no? Por ejemplo, las conocidas, ¿no? Eh, el seno de x igual a un a, y para qué valores de a, o para qué valores de x el seno de x igual a a, ¿no? O sea, la solución, o sea, esta gama de valores que hace que eso se cumpla, ¿no? En general. Si uno toma en cuenta los conocidos, pues el seno de x igual a un debe ser más común. ¿Cuáles son esa cantidad de valores que hacen que eso se cumpla? Correcto. Igual forma para el coseno, más el seno y el coseno, ¿no? Que son las más clásicas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza y dice, a ver, la más conocida, seno de x igual a un medio, entonces, x igual a n de pi más menos 1 elevado, pues, a la n por el arco seno de un medio, ¿no? Y ya tenemos todo eso. Pero en general, ¿qué pasa si tuviésemos el seno de alfa por x, ¿no? Es igual a igual forma, ¿no? Eso va a ayudar para el ejemplo o los ejemplos que se presentan haciendo uso del teorema de valor intermedio. Entonces, nos dicen acá de que sea f una función continua sobre el intervalo cerrado a coma b, y si f en a es menor que f en b, y k pertenece a los reales, siendo k, pues, cualquier número, tal que f en a es menor que k y menor que f en b, entonces existe al menos un punto c perteneciente al intervalo iota b, tal que f en c es igual a k. Entonces yo utilizo este teorema, ¿no? Tengo una función continua sobre todo este intervalo. Si f en a es menor que f en b y k pertenece a los reales, tal que k es menor que f en b y es mayor que f en a, entonces garantizamos de que existe menos un punto c perteneciente al intervalo abierto a b, tal que f en c es igual a c. Entonces, ahora el otro teorema, que tenemos ahí, sea f una función continua sobre el intervalo cerrado a b, y si f en a y f en b tienen signos opuestos, entonces existe un número c perteneciente a R, tal que f en c es igual a 0, ¿no? Este es más directo, podríamos llamarlo así, ¿no? Con respecto al teorema del cero, ¿no? ¿Correcto? Si f en a y f en b tienen signos opuestos y la función es continua en todo el intervalo cerrado a coma b, entonces, por lo menos existe un c perteneciente a R, tal que f en c es igual a 0, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que manejarla, ¿no? Bien, acá, por Profe, ejemplo, dime, chico. disculpe, ahí donde dice que C pertenece a los reales, en el teorema del cero,
Acá tengo un libro que dice que C tiene que pertenecer al intervalo abierto de A a B. Claro, exacto. ¿Es lo mismo? Mira, aquí, a ver. Mira, de hecho, vamos a colocar lo que tú acabas de indicar. Vamos a ponerlo así. A ver si me permite hacer un pequeño gráfico, ¿eh? Mira, vamos a colocarlo acá. A ver, vamos a poner aquí. Yo tengo, sí, vamos a graficar así, ¿eh? A ver, no, vamos a hacer así. Primeramente, vamos a colocarlo así. La idea es esto. Está bien lo que estás diciendo, ¿eh? Pero, ya, no, voy a borrar. Ya, estamos. Y bueno, aquí, va a tener- Bien, mira, lo que estás diciendo es correcto, pero mira, con respecto a lo que voy a presentar ahorita, ¿eh? Tengo esto acá. Chicos, lo que está diciendo su compañero es correcto. Este es el eje X. Está bien. Bueno, pero entonces, lo ponemos aquí. Y, bueno, sí, lo ponemos así. Y lo colocamos y lo vamos a hacer. Y lo subo de acá. Hecho. Ya, entonces ahí lo marqué. O sea, ya tengo el eje X, tengo el eje Y. Bien. Entonces aquí, ojalá que bueno, vamos a aquí que se encuentre A, ¿ya? Y voy a traer, que se encuentre B. Pongo, bien. Tengo A y el punto B, ¿no? O sea que, a ver, el punto A y el punto B. Me dice que la función es continua en todo este intervalo, ¿no? Voy a suponer de que, ojo, que f en A y f en B son, tienen signos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo voy a poner aquí, voy a colocarle un punto acá. Voy a ver si, no se supone que, ahí, menos acá, ¿no? Y lo pongo inserto, y lo voy a poner en un aquí lo voy a poner, pero lo voy a bajar así, subir,
Sí. Y multiplicación. Sí. Y voy indicando la disponibilidad. La F que sea F. Y F en B, lo pongo por acá. A ver, aquí lo pongo. Igual cosa, ¿no? Entonces, acá F en B, lo ubico. Entonces, acá lo subo. Acá, voy subiendo. Ya, ¿no? Entonces, ya lo tengo, ¿no? Tengo F en A y F en B. Entonces, voy armándolo así. Acá, no, pues lo pongo, ¿no? Lo sigo un puntito, ¿no? Y también acá F en B, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Es esta, ¿no? Esto quiero decir, ¿no? Entonces, por ahí, y entonces ya tengo F en A y F en B, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Y la idea de lo que viene así con respecto al teorema del cero, una y la otra. Bueno, lo ponemos así, ¿no? O sea, este es f en A y este es f en B. Como la función es continua en todo su intervalo, ¿no? Entonces, de hecho, por favor, acá está f en A. Pongo acá f. Y acá f en B, ¿no? F en B. Bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema, no? O sea, la función es continua en todo este intervalo, ¿correcto? Acá está f en A y acá está f en B. Entonces, de hecho, lo que va a ocurrir es que la función puede tomar, eh, bueno, puede ocurrir que sea pues, una expresión de este tipo, no, no me preocupo, ¿no? O sea, agarro y aquí vamos, más o menos así, después así, y ya está, ¿correcto? Entonces, de hecho, acá hay un punto, ¿no? Ese es el punto C. Ahora, lo que su compañero está indicando es que el intervalo tiene que ser abierto. Tácitamente eso ya me está indicando el teorema. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando indico de que la función es continua, ¿no? Tienen signos opuestos, entonces existe un C perteneciente a los reales, porque f en C es igual a 0. Entonces acá, si por ejemplo yo tuviera otro valor, ¿no? Acá, ¿no? Donde C pertenece, ¿no? Entonces ya no tendríamos la expresión que tendríamos acá. Pero para indicar tácitamente, lo que su compañero está indicando es que
un C perteneciente a los reales tal que f en C es igual a 0, ¿no? Y acá, lo que quiere decirme es que acá hay una infinidad, también puede existir, ¿no? O sea, que puedo yo tener gráfico de, vamos a ver si me sale ahí, ¿no? Vamos a ponerlo así, como curva, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer, no seguimos con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo puedo tener así, puedo tener así, puedo tener así, y así, sucesivamente, ¿no? Y vamos a cortar esto, ¿no? Cortamos, sino que es así, lo cortamos así, así, ¿no? Y así, ¿no? También. Entonces, ya no habría solamente un punto, sino varios, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Entonces, vamos a indicar tal como se nos viene perteneciente a, pero tomando en cuenta, vamos a decirlo así mejor, que por ejemplo, que FNC, aquí mismo, de repente lo podríamos hacer, perteneciente mejor, lo ponemos así, está bien. No hay problema. Pero, de hecho, jóvenes, de hecho, esto es lo que tienen que ocurrir, ¿no? Entonces, alguien podría decir, ¿y cuántos puntos? Bueno, pues, pueden existir muchos puntos acá, de tal manera, pues, de que esos puntos deben de pertenecer a los reales. Pero con requisito, como dice su compañero, pertenecer al intervalo abierto ratonal. Entonces, este es uno de los casos que uno siempre maneja, un cambio de signo para saber en qué intervalo hay un cambio de signo, ¿no? Entonces uno evalúa, ¿no? Sobre todo cuando se trata de funciones polinómicas, ¿no? Y ahí es donde uno comienza pues a analizar su problema, ¿no? Cambio de signo, entonces ya sé en qué zona, pues, a veces tengo mi función, evalúo en 3, muy positivo. O si evalúo en 3, negativo, evalúo en -1, positivo. Entonces, de hecho, en esa zona, aseguramos de que existe un 0, por lo menos, ¿no? Y ahí comienza a ir acortando el intervalo y ver cuáles son los valores que también, otros posibles valores, de tal forma de que también se haga 0. Y a veces no es tan sencillo encontrar esos ceros. Pero uno dice, pero sí podemos garantizar que en esa zona ocurre un 0. Ahora, para calcular esas raíces, tenemos que hacer uso de una matemática más avanzada. Y eso lo manejamos pues en el curso de métodos numéricos, ¿no? Qué bonito la forma de cómo uno tiene, ¿no? Por aproximación. Y la más conocida ahí es el método de Newton, ¿no? Entonces acá, este es uno de los casos que quiero que lo tengan en cuenta, chicos. Y el teorema de Cera, que es la más clásica, ¿no? La más directa, podríamos decirlo así, ¿no? Ahora, por ejemplo acá, y ahí ya viene, ¿no? Dada una función f de x igual seno de 5x medio, con x perteneciente al intervalo de 0 a pi. Aplicar el teorema del valor intermedio para dicha función, y si f en c es igual a 1 medio, hallar c y además ilustrarlo geométricamente. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el intervalo de 0 a pi, ¿no? Y acá tengo el intervalo de a b. Entonces, en a es 0 y en b es pi. ¿Correcto? En a es 0 y en b es pi. Entonces, si f en a es menor que f en b, entonces vamos a seguir lo mismo. Entonces acá, f en 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale f en pi? 1.
Entonces, f en 0 es menor que f en 1. Muy bien. Entonces, acá, f en c es igual a 1/2. Miren lo que se tiene en esto. Entonces, voy utilizando y recordando, ¿no? F en c es igual a k. O k menor que f en b y mayor que f en a. Entonces, como k es igual a 1/2, porque aquí está, f en c es igual a 1/2, entonces k es igual a 1/2. 1/2 es menor que 1, pero mayor que 0. Sigo utilizando lo que ya manejo, ¿no? ¿Correcto? Ahí igual se cuenta f de 0 y f, es decir, así. Entonces garantizamos un c que pertenece al intervalo de 0 a pi, tal que f en c es igual a 1/2. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el trabajo es encontrar esos valores de c que hacen que esa igualdad se cumpla, ¿no? Entonces lo que yo le decía, pues, acá por ejemplo, ¿no? F en c es igual a seno de 5c medio, igual a 1/2. O sea, la idea acá solamente es solucionar esta ecuación. Entonces ya recordamos, pues, de nuestra preparación, ¿no? La solución de una ecuación trigonométrica. Entonces, eso es lo que hay que idear. Lo que suelen hacer algunos, y eso es lo que a veces, y parece mentira, que cuando uno dice, pues, profesor, pero entonces un valor, 5c medios, ya, entonces ese es igual a 30 grados, o pi sextos, encuentra valor de c. Otro valor en el segundo cuadrante, y así, ¿no? Comienza más o menos a ir dándole valores a c de tal manera, pues, de que me dé un medio. Y no está mala, y no está mal. Pero a veces se nos escapa algún punto y ahí sí el problema ya cambia, ¿no? Por eso le digo, aquí, jóvenes, ya viene a ser lo que ya uno conoce. Entonces aquí manejo lo que yo conozco. Entonces el seno de 5c medio es igual a 1, sí, solo sí. El argumento es igual a ¿cuánto? A n pi más menos 1 elevado a la n por el arco seno de 1/2. Despejo c. Y ya tengo pues de que c es igual a ¿cuánto? A 2n pi quintos más menos 1 elevado a la n por pi sobre 15. Porque el arco seno, pues, de 1/2 es igual a ¿cuánto? A pi sexto, ¿correcto? Entonces acá multiplico por 2 y pi sexto por 2, pi tercio. Entonces acá sería ya 2n pi, lo divido entre 5 y ya tengo esto, ¿no? Entonces acá comienzo a darle valores a n, ¿no? ¿Correcto? De tal manera de que todos estos valores caigan dentro de la zona que nos están dando, ¿no? De 0 a pi. Entonces uno comienza y ya dándole valores. ¿Qué pasa cuando es 0? Pi sobre 15. ¿Qué pasa cuando es 1? Miren. Claro, menos 1 elevado a una potencia igual menos 1. Entonces ya tienen 2 pi quintos, menos pi sobre 15 es igual a pi tercio. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Entonces, 13 pi sobre 15. Todos esos valores caigan en el intervalo de 0 a pi, sí. Entonces, estos son los valores. ¿Qué pasa cuando n es igual a 3? Ya sale fuera del intervalo. Entonces, estos valores son los que hacen que se cumplan. Entonces, lo que nos están pidiendo ahora, chicos, acá lo único que nos queda, eso es lo que quiero, ¿no? Hemos hallado c y ahora lo único que nos queda solamente es graficar, ¿no? La función seno. Grafican la función seno de 5x medios para x intervalo de 0 a pi, y ese es directo, y de ahí trazan pues la línea, ¿no? De tal forma pues de que f en c me dé igual a 1/2, ¿no? Y esa línea que va a ser, si quieren, trazan una recta paralela al eje x y corta pues a la gráfica de la función, ¿correcto? Esos puntos de corte van a ser para los valores que se han hallado, ¿no? ¿Correcto? Para c igual a pi sobre 15, para c igual a pi tercio y para c igual a 13 pi sobre 15. Para esos valores que hace que la función sea igual a 1/2. Entonces ahí tienen los puntos de intersección en el intervalo solamente de 0 a pi, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Bien, acá hay un problemita que había estado pensando, y esto es lo que en realidad es sencillo, nada difícil. Hay un problema que sí quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Voy a subir un poquito, ¿no?
Interesante, ¿eh? Eso es interesante, la forma de cómo va plasmando y va, pues, de problemas donde uno aplica su conocimiento básico. Pero ahora hay un problemita, y miren, jóvenes, solamente, a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado pocos, ¿sí? Antes de la pandemia. Miren, claro, antes, cuando empezó la pandemia, antes, hay un problemita, y esto solamente, y se lo voy a decir, un joven, un alumno, lo pudo resolver. Bien bonito, ¿no? Y no es un problema, pues, claro, alguien dice, y me acuerdo que en la práctica anterior alguien decía, profesor, si podría utilizar derivadas. Entonces, dije, caramba, ya se adelantó, ¿no? Y que no está mal, ¿no? Pero ya, ahora más tardecito lo vamos a hacer, pero pero quiero saber si en realidad, tal como lo están mencionando, lo puede resolver. Si sabe aplicarlo, pues fenomenal. Yo siempre he dicho que a veces lo aplican mal, pues. Ese es el otro problema. Bien, entonces, hay un problemita acá, antes de ir a la firma, para que lo ponga. Bueno, mire, le pongo así porque acá yo formulo y me puedo dar una idea, ¿no? A ver, calcule. Calcule el límite. A ver, sí, todo yo lo conozco, la derivada, y se lo dejo así. Y acá puedo yo trasladarlo a lo que estamos haciendo, ¿no? En continuidad. Pero primeramente lo voy a indicar así, el límite. Y ustedes ya me van a indicar cuando x tiende a 0, la cosa ya se pone interesante, ¿no? De este cociente, ¿no? Bonito, oye, bonito. X menos 1, X es bien conocido, por eso lo he planteado y esto es así. Ahí después ahora, y después le hago la propuesta, ¿eh? Tengo nada que decir. X por seno de X. Y todo eso elevado a la 3 de X. Bueno, porque sea un poquito más, lo pongo 16. Ya, ahí. Jóvenes, como decía yo, miren, sin hacer uso de la derivada, solamente no lo conocemos, vamos a llamarlo así, y con lo tradicional, lo clásico, ¿cómo pueden calcularme ese límite? ¿No? Entonces, que lo resuelve, y lo estoy indicando, lo estoy diciendo, solamente un alumno lo ha podido resolver hasta ahora. De la facultad misma, no crean de que. Ese es un problemita, es un problemita bastante bonito. Y si usted lo presentan a un amigo, a un profesor, sin hacer uso de la derivada, uf, no va a ser tan directo.
¿ya? El que lo resuelve ya, pues, ahí está, mire, el que lo resuelve tiene, pues, un adicional, un punto ya, para el final, fíjense. Es bonito el problema. Da lugar, pues, a una serie ¿no? de uso de repente, a ver, de repente de propiedades, ¿no? De repente alguien dice, profesor, entonces yo podría hacer un cambio de variable, de repente a X le pongo A, ya ese es de uno, ¿no? Para que ya la expresión se me vaya haciendo cada vez más sencilla, ¿no? Eso es lo que ustedes hagan en este ejercicio. Y bonito, bonito. Entonces ahí lo dejamos, ¿no? Mira, y el que lo resuelve ya pues tiene su premio, ¿no? Al final. Bacán este problema. Este problema me gusta porque da lugar a muchas cosas. Pero, ojo, sin derivar, sin derivar. ¿Ya? Bien, entonces, ahora aquí, jóvenes, se piden calcular el valor de n perteneciente a los naturales, de modo que el límite cuando x tiende a 1 de f de x exista, ¿no? Y ahí ya sabemos, pues, el uso pues, de cocientes notables, ¿no? Por eso, de cocientes notables. A veces nos encontramos con problemas, ¿no? ¿Qué no le ha pasado, no? Problema bastante interesante y a veces yo me he pasado con problemas, pues, que me han durado así, una semana, 2 semanas, 3 semanas, buscando la forma de encontrar la solución. Pero ese reto que a veces uno tiene, ¿no? ¿De qué manera lo puedo hacer? Me acuerdo que a veces había problemas que me demoraban, pues, y soñaba con los problemas, con el problema que había. Pero eso es lo que a veces a uno nos pasa, ¿no? Entonces, por eso, chicos, una de las cosas es que ustedes son los que van a salir adelante, ¿no? Van a salir adelante. Entonces, que la característica del joven único es eso, ¿no? Y sobre todo, ustedes están en una especialidad, pues, que caramba, es un reto para el país, ¿no? Porque hay que sacarle el lustro, ¿no? A veces, ustedes son el referente para todos los estudiantes del país, ¿no? Y esa es una cosa que a uno, pues, le llena de felicidad, ¿no? Entonces uno comienza a esforzarse al máximo, ¿no? Que son anécdotas a veces que yo he pasado, ¿no? Cuando uno va a veces a concursar, uy, en esos tiempos, ¿no? Y jóvenes pues, que en realidad, chicos muy talentosos, y lo único que yo les pido es eso, un esfuerzo, 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 ¿no? Entonces, a medida que van avanzando, ustedes eh, van llenándose de mucha información. Y todas esas cositas van anotándolas, ¿no? En un cuaderno, un blog. Porque ojo que de acá a un tiempo no muy lejano, jóvenes, ustedes nunca descarten de que, caramba, dentro de todas las asignaturas que ustedes están llevando, ¿no? A medida que van avanzando, pues, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así, van a ver algunas asignaturas que a uno le llame la atención, ¿no? Que les fascina, les agrada, ¿no?
Entonces, si uno se hace la pregunta, ¿no? Y acá un tiempo no muy lejano, ustedes van a, de repente, ¿no? Y es lo que se está haciendo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es y qué es el objetivo, ¿no? Entonces, hay ya muchos jóvenes que caramba ya están enseñando en la facultad, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Y jóvenes pues que están incursionando en muchas empresas, ¿no? Y esas experiencias vuelcan a los jóvenes pues que ahora ya están empezando. Y es bueno, ¿no? Entonces aquí ya es una cosa pues mixta, ¿no? Vuelcan toditas sus experiencias en favor de ustedes, así como ellos mismos, igualitos, ¿no? Entonces este es un empezar ya, ustedes el siguiente, y es probable, casi, casi chicos, para seguir avanzando, pues esperemos que sea porque están en estudio, un avance, ¿no? De lo que alguien me preguntaba, jóvenes, sobre el ciclo de verano, ¿no? Así que sería bonito, ¿no? Así que chicos, a seguir avanzando. Bien, entonces acá ya tienen algunos ejercicios jóvenes interesantes, correcto. Entonces, sobre todo para ir armando, ¿no? Pequeños planos que pues, encontrar esta respuesta. Entonces, ese es el tipo clásico también de funciones, ¿no? ¿Correcto? Hay que, como quien dice, pues, redefinir la función, ¿no? Hay que redefinir la función. Cuando uno comienza a redefinir la función, la cosa se hace más simple, ¿no? ¿Correcto? Entonces uno dice, pues, no, pero acá x mayor o igual que cero. Ah, muy bien. ¿Qué pasa si x cuadrado mayor o igual que cero? Muy bien. ¿No? Entonces, empiezan, ¿no? ¿Correcto? Entonces uno comienza a recordar los teoremas de máximo entero, ¿no? Luego le sumo 100, lo invierto y cuánto vale ese. Ah, le sumo x al cuadrado y ver cuánto vale ese máximo entero, ¿no? ¿Correcto? Luego acá tienen la función signo 10 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, 10 menos x al cuadrado, la función signo menos 1, 0 y 1. Cuando 10 menos x al cuadrado, ¿no? Es menor que 0, luego cuando es igual a 0 y luego cuando es menor que 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces, todas esas cositas hay que manejar a sacar, ¿no? Entonces, de ahí solamente rescatamos para los x mayores igual que 0, ¿no? Redefinimos la función, entonces, una cosa sencilla y ahí ya sacamos. Bonito el problema, pero es fácil. Así que no se preocupen. Este es el otro caso, ¿no? Da la función f de x, calcular a y b. Para que exista el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿no? Y acá nos dan pues el límite cuando x tiende a 0 de f de x igual a f de 0 y f en 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Joder, los límites laterales, ¿no? ¿Correcto? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha y luego el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso debe ser igual a ¿cuánto? F en 0, ¿no? Entonces, 0 está acá, entonces f en 0, ¿cuánto vale? ¿Correcto? Y luego f en 1, ¿dónde está? También está acá. ¿Y cuánto vale? 1. Entonces, uno ya va obteniendo algunos datos en base a lo que se están dando. ¿Bien? Este es el otro tipo de ejercicio, pues, ¿no? A ver, chicos, antes de presentar un ejemplo,
Hay un problemita que si quiero también que lo analicen. Antes que se me vaya esto. A ver, poquito. Vamos a poner 6, ¿eh? Da la función definida. No sería sacar, ¿no? Así. Tiene que meter la correspondencia. Y aquí hay un cociente. En X. Acá, y cuartos. Cuartos. Acá sería acá sería 700. Y acá tendríamos 2. Dos por la derecha de aquí.
Ahora, 12,5. Tienes una película. X, X igual, tiene como final. Los valores, la función de valores. Muy bien, la pregunta es F. Es F continuo. Pi cuartos. Punto. De, de, bueno, si es posible. Si es posible. Bueno, de modo que no es integral. Es decir, que es eso, ¿no? A ver, integral de acá.
integral de pi cuartos a pi. Pi cuartos a pi. Uno. Bien, entonces, a ver, chicos. Ese es el problema clásico, ¿no? O sea, me doy una función, ¿no? De tal manera, pues, de que, ¿cómo debemos de redefinir ya, ¿no? La función para que sea continua en todo lo que nos están dando, ¿no? De pi cuartos, unión pi, ¿no? De pi cuartos a pi, unión 2pi, ¿no? Entonces, acá hay puntos donde verdaderamente la función prácticamente no está definida, ¿no? Por ejemplo, en pi cuartos, ¿no? Coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos son iguales, entonces la diferencia es cero. Entonces estoy en el denominador cero, entonces ¿cómo levanto la indeterminación, no? Entonces esa es la idea de esto, ¿no? ¿Correcto? Luego, aquí sí no habría ningún problema, ¿no? Pero el problema va a estar acá, ¿no? En pi, porque 2pi menos pi, cero, ¿no? ¿Correcto? Entonces también cómo hacemos para que, ¿cómo hacemos? Cubrir de repente ese vacío, ¿no? Entonces, la idea es, sobre todo, eh, darle forma, ¿no? ¿Correcto? Entonces, alguien podría decir, profesor, pero 2pi, ojo, 2pi, con respecto a la función, ¿no? Porque mire lo que nos están indicando acá. Redefinir f si es posible, de modo que, ya, de modo que sea continuo en el intervalo de cerrado de pi cuartos a pi unión 2pi. Entonces, por ejemplo, acá, en la función 2pi, jóvenes, 2pi viene a ser un punto, no es un punto de acumulación, ¿correcto? En cambio, pi medios sí es un punto de acumulación. Si quieren, podrían haber puesto acá 1 igual a 1 para x igual a pi medio, 1 para x igual a 2pi. ¿Correcto? Entonces aquí 2pi no es un punto de acumulación. Por lo tanto, ya la función es continua en dicho punto. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es el estudio, ¿no? Ver si la función es continua en pi medio. ¿Ya? Entonces, la idea es eso. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué debemos de hacer con respecto a la función f para que sea continua en todo el intervalo? ¿Ya? Este es el problema clásico, jóvenes, que lo presentamos. Y de ese tipo se tienen varias, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta, jóvenes, cierto problemita, ya para que... Por acá.
Claro. Miren, este quiero que lo analicen. Sí. A ver cómo nos estamos preparando para lo que viene, para el problemita para el examen. Entonces aquí igual. Entonces aquí ya tenemos esto. No. Y ahí ya tenemos. Mire cómo está el problemita, ¿no? La clásica, ¿no? Aquí es el dorado. El dorado. El seno del cubo. Cubo. De este cociente, ¿no? De 1 entre x por a más 1. Acá, x al cuadrado. Por x más entero. Y 3 y 15. Y aquí 0. X. Y este es una multiplicación. Y acá 0. Perdón. Ahora solo dejo así. Y divido. 0. Para x igual a 0
¿no? Un tercio. Tengo para x igual 0, x igual a un tercio y x igual a pi, es 0 la función, ¿no? Ahora la pregunta es f n y adiós. Y así no fuera. Se puede, esto, para que lo sé. Bien, entonces, este es lo que quiero que tengan en cuenta, chicos, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Sobre todo la 6 y la 7, ¿no? Vamos a ver,
Bien, entonces, sí, sí, activo, archivo, acá tenemos que configurar. Sí. Y acá está, revisar. Y se note esto, lo tenemos archivo. Y sube. Y ya está. Bien, ya lo colgué, jóvenes. Entonces ahora sí vamos a... Así. Alarcón, Aldave, Alfaro. Presente, profesor. ¿Qué hay del joven Aldave? Que me dijeron que está Profe, delicado. presente. ¿Aldave? Sí, Ah, me dijeron que estabas en el hospital. sí, profe, ayer estaba en el hospital. Ya, chico, cuídate, por favor, cuídate. Cualquier cosita, jóvenes, me comunican inmediatamente, ¿ya? Para estar al tanto, ¿ya? Y ver la forma de cómo podemos nosotros ayudarnos, ¿ya? Alba, Avilés, Presente, profesor. Blas, Presente, profesor. Cabana, Presente, profesor. Calderón, Presente, profesor. Castillo Delgado, Castillo, Presente. ya, Castillo Silva, Castillo Silva, No Castro, tiene, no tiene micro, profe Castillo ya, Silva, ya, te hablan en... ya Yo está soy bien, está Castro, bien. profe, presente. Ya, ya, gracias, joven, gracias. Chin Rivera, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Sin joven. Rivera. Ya. Cisneros, Presente, profesor. Buenos días. Collas, buenos días, Madrid. Collazos, Presente, profesor. Cuestas, Presente, profesor. ya. Damián, Del Río, Presente, profesor. Díaz, Polanco, Presente, profesor. Díaz Vergaray, Presente, profesor. Espinosa, Presente, profesor. Fernández, Presente, profesor. Gamboa, Presente, profesor. ya, muy bien, muy bien. Geldres, Presente, profesor. Gómez, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, profesor. Huanca, Jaramillo, Presente, profesor. muy bien. Landeo, Laura,
Presente, profesor. Laureano, Presente, profesor. Luna, Presente, profesor. Machaca, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Medina, Reyes, Roda, Presente, profe. Tuesta. Ya, chicos. A ver, Landeo, Huanca, Damián, Alba, Profesor, sí, Huanca presente, disculpe. ya. Ya. Alarcón, Alba. Bien, chicos. Una cosita, miren, jóvenes. El ejercicio que les he dejado ese de límite, ¿correcto? A ver. Ya se los voy a decir así mejor, ¿ya? Ojo que este límite del 2, cuando x tiende a 0 de x menos seno de x, entre x por el seno de x elevado a la 3 medios, jóvenes, lo pueden hacer en forma grupal, hagan todo lo posible para calcular este límite. Bonito, ¿eh? Bonito, perdón, sin derivar. Profesor. Y si, esperen un ratito, si es que lo hacen, jóvenes, me lo pueden mandar a mi correo y ya. Le digo, un adicional para el examen final. Es bonito el ejercicio. Ya, dime, joven. Profesor, el problema 2 que está hablando ahorita, ¿se puede hacer solamente, o sea, con el método, o sea, con la forma que usted ha enseñado? No puedo aplicar, por ejemplo, la regla del hospital. No, estoy diciendo sin derivar, pues. Estás aplicando Hotspot, por eso estoy No diciendo sale, profe. es bonito, ¿ah? Jóvenes, por eso decían antes, solamente en todo este día, se las he dejado a muchos chicos, así como les digo a ustedes, también a los chicos anteriores, me gustó la forma de cómo lo enfocó uno de sus compañeros. Entonces, pueden hacer un cambio de variable, ya les di una idea, y de ahí uno va armando, ¿no? Su problema, ¿no? Tomando en cuenta, claro, que el seno de x, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x igual a 1, ¿no? Entonces uno ya va mismo, ¿no? Es interesante el ejercicio, chicos. Bonito, bonito. Ya, entonces lo pueden hacer en forma grupal, pueden ustedes preguntar, bueno, pero si ustedes lo resuelven y me lo mandan a mi correo, ya tienen el adicional para el examen, ¿no? O sea que tienen tiempo todavía. Ya, chicos, más tarde nos vemos. Bonito es el ejercicio. Ya, jóvenes, más tarde nos vemos. Cuídense y a seguir practicando, jóvenes, ¿ah? ¿Ya? Nos vemos, jóvenes. Nos vemos más tarde, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor, luego. que tenga buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.